Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo para nosotros poder venir ante la presencia de nuestro Señor juntos como iglesia para adorarle, para bendecir su nombre. Damos gracias a Dios por este maravilloso privilegio que hoy, domingo en la mañana, podemos adorar juntos como comunidad, podemos adorar juntos. No necesitamos de estar en un lugar físico, todos en particular, aunque desearíamos, pero podemos hacerlo por esta maravillosa, eh, por esta maravillosa obra que Jesucristo hizo, que nos abrió el camino para presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, acercándonos a Él confiadamente a su trono de gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. En ese camino que Jesucristo abrió por su obra durante su vida y en su muerte. Damos gracias a Dios por este maravilloso momento que ha orquestado para poder reunirnos como iglesia. Bienvenidos a cada uno de ustedes allí en sus casas, bienvenido a nuestros amigos, a nuestros familiares, hermanos y hermanas que también nos están siguiendo por la transmisión de las redes sociales, de Facebook. Gracias por estar allí, gracias por unirnos a nosotros y les animo a que puedan seguir con nosotros este maravilloso servicio de adoración a nuestro Dios para alabar y bendecir su nombre. Así que hermanos, bienvenidos a todos ustedes y vamos a comenzar con unas palabras de oración a nuestro Dios, para que Él sea quien nos dirija y al mismo tiempo sea Él el exaltado. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gracia, Dios de toda consolación, venimos ante tu presencia, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguna que nos haga dignos de presentarnos delante de ti, sino venimos por los méritos de Jesucristo y en Él, y estando en Él, nos presentamos delante de ti y te agradecemos por este maravilloso privilegio de ser aceptos delante de tu presencia. Gracias por vestirnos con la justicia de Jesucristo. Gracias por adoptarnos y hacernos parte de tu familia. Gracias por hacernos parte de tu reino. Padre, como hijos tuyos, confiamos en ti y confiamos que tú nos estás escuchando ahora. Confiamos, Señor, que tú estás allí para atendernos. Padre, yo te ruego que en esta mañana tú nos bendigas con toda bendición espiritual, que llenes nuestras almas, que llenes nuestros corazones, que inundes, Señor, nuestras mentes con tu palabra, que el mensaje, Señor, no solo por medio de las oraciones, no solamente por medio de los cánticos, sino mucho más por tu palabra, hable, Señor, a nuestras vidas, hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, y seamos guiados por ti para ver a Jesucristo, al único exaltado, al único digno de todo honor, de toda gloria. Yo te agradezco, Padre, porque en esta mañana nos permites reunirnos como iglesia para servirte a ti. El grupo de personas que va a estar guiando no es el servicio de solamente unos pocos, sino el servicio de cada creyente que se incorpora para poder alabarte conjuntamente. Gracias, Padre, por este maravilloso privilegio en el cual nosotros nos gozamos. Y oramos, Señor, no solamente por los que nos están viendo, sino por aquellos que no lo están, aquellos que están en situaciones difíciles, aquellos que están sufriendo, aquellos que están en momentos de alegría, en momentos de tristeza, aquellos que están disfrutando, Señor, de tu presencia, aquellos que necesitan disfrutar de tu presencia. Oro, Señor, por todos aquellos que necesitan de ti y que estando aquí, Señor, en este servicio, en este tiempo de adoración, que tú, Señor, estés sanando, Señor, sus corazones, que estés sanando, Señor, sus almas, que estés fortaleciendo, animando. Oh Padre, llévanos pues durante este servicio de adoración a disfrutar de tu presencia cada día más. Padre, no queremos seguir adelante sin orar también de manera especial por nuestro pastor Daniel, que seguramente, Señor, está en casa, está descansando junto a su familia. Padre, oramos por el cuidado especial para él.
Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu esté fortaleciendo, Señor, que esté guardando, Señor, su cuerpo físico, que esté guardando, Señor, su alma, y que todos nosotros, Señor, no descuidemos, Señor, nuestro servicio a ti, intercediendo, Señor, en favor de él, no solamente de él, sino de toda su familia. Gracias, Señor, por la vida de él. Gracias, Señor, por cuidarle. Gracias por protegerle. Y gracias por que tu iglesia está presente para servir, para honrar, Señor, a aquellos que te honran. Gracias, Padre, por todo este tiempo. Gracias porque tu iglesia sigue adelante. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo avanzar tu reino, Señor. Gracias, porque todo esto, Señor, nos permite a nosotros poder venir ante tu presencia e interceder los unos por los otros, venir ante tu presencia y adorarte y reconocer, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Oh Padre, ven a nosotros y llénanos, Señor, de tu presencia para que de esta manera todos nosotros, todos los que vamos a participar y todos los que van a seguir sirviendo, Señor, en adoración desde su casa, Señor, podamos conjuntamente como iglesia adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias por todo este privilegio que tenemos, porque oramos y te lo pedimos todas estas cosas. En Jesucristo. Amén. Buenos días con todos, hermanos. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar reunidos, de poder cantar a nuestro Señor juntos y, ¿por qué no de decir como dijera el apóstol Pedro, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en esta mañana vamos a cantar este himno que dice: te loamos, oh Dios. Cantemos juntos, hermanos. Alabamos, oh cuán grande es tu amor.
Aleluya, te adoramos. Bendito Señor, termina este himno y es la voluntad y el deseo de Dios que más personas puedan conocerle y puedan adorarle también. Sabemos que es nuestra misión, siendo parte de esa labor, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con quienes no le conocen para que, como dicen los salmos, más pueblos le alaben, ¿no? Más naciones. Vamos a cantar en esta mañana este himno que estuvimos recordando y algunos aprendiendo en nuestro mes con énfasis de misiones. Este himno se titula Un reto nos aguarda. Vamos a cantar juntos, hermanos. Rinde el corazón, es nuestra
Cristo es el Señor. Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad, por favor, tengamos nuestras Biblias a la mano. Vamos a leer Daniel, capítulo 6, del 1 Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer en esta oportunidad Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 23. Por favor, me siguen en la oración. Me siguen, por favor, en la lectura. La palabra de Dios dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le puso en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión halló en él, porque había confiado en su Dios. Es palabra de Dios. Gracias, hermano Ronald. Gracias por la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, una vez más, buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gozo para nosotros poder participar de este tiempo de adoración. Es un gozo para nosotros poder venir ante su presencia para alabar juntos, para exaltar el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Gracias a Dios por todo lo que Él viene haciendo en nuestras vidas. Hermanos, entonces, antes de dirigirnos a estudiar la palabra de nuestro Dios, te invito a que conmigo puedas unirte y una vez más ir ante su presencia para pedir que Él nos bendiga en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Padre de toda gloria, Padre de toda honra, Dios de toda consolación. Estamos delante de tu presencia una vez más por Jesucristo. Y te ruego, Padre, que en su nombre tú nos sigas bendiciendo en esta mañana. Bendiga, Señor, a todos nosotros, a los que estamos aquí participando, a los que están en sus casas sirviendo en adoración, a los que están orando por nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, la Capilla de la Roca, no al local, no a las 4 paredes, sino a las personas que la componen, desde el pastor, desde los diáconos, desde los maestros, de jóvenes, de niños, de las personas que asisten, de las personas que escuchan de tu palabra por medio de este servicio. Padre, yo te ruego que hoy veamos a Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que el que va a estar exponiendo tu palabra no estorbe, Señor, para mirar a Jesucristo, sino que se esconda detrás de la cruz y que todos nosotros podamos alabar y bendecir su nombre. Padre, enséñanos en esta mañana
Padre, enséñanos, porque somos tus hijos, por Jesucristo. Bendícenos, pues, porque te lo pido en su nombre. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a estar estudiando el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Mateo en el capítulo 6, del versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Permíteme leer estos versículos y continuaremos con la exposición. Hemos titulado a este mensaje, que componen de los versículos del 25 al 34 en el capítulo 6, según el Evangelio de Mateo, no te preocupes. No te preocupes. Es el mensaje de esta mañana. Es el mensaje que Jesucristo trae a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta mañana y nos enseña esto a lo largo de estos versículos. Permíteme leer los versículos del 25 al 34 del capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como dije, hermanos, la exposición de esta mañana es entre estos versículos. Hermanos, hay muchas cosas de las que podemos preocuparnos hoy en día. Muchas cosas ocupan nuestras mentes y nuestros corazones y nos llevan a un estado de intranquilidad, de falta de paz, carencia de gozo. ¿Y cómo no vivir preocupados, hermanos? Pues vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de peligro, en un mundo totalmente complicado. Nos preocupamos por todo, nos preocupamos por el crimen, nos preocupamos por nuestros trabajos, nos preocupamos por mantenernos al día con la tecnología, nos preocupamos por nuestra salud, nos preocupamos por nuestras finanzas personales, nos preocupamos por nuestra jubilación, quizás. Nos preocupamos por si llevamos ropa de moda o no. Nos preocupamos por nuestras amistades. Nos preocupamos por la falta de ello. Nos preocupamos por los exámenes quizás en nuestros centros de estudio, en el trabajo. Nos preocupamos por ir a la universidad. Nos preocupamos por lo que vamos a hacer cuando entremos a la universidad. Nos preocupamos por nuestros matrimonios. Nos preocupamos por nuestros hijos. O nos preocupamos porque no tenemos hijos. Nos preocupamos por encontrarnos en nuevas situaciones sociales. Nos preocupamos quizás por nuestros padres, ya que son ancianos. Nos preocupamos por la muerte. Nos preocupamos por no contagiarnos con el virus. Nos preocupamos por estar todo el día en casa. O nos preocupamos por querer salir de casa. Nos preocupamos por la iglesia. Nos preocupamos por los hermanos de la iglesia. Nos preocupamos por tantas cosas, hermanos, que la lista sigue y sigue y sigue.
cual sea la edad que tengas, cual sea las circunstancias, cual sea el estatus social, seas varón o seas mujer, todos nosotros somos propensos a preocuparnos. Ahora bien, no estamos diciendo que hay que vivir despreocupados del mundo y de nuestras responsabilidades, no estamos diciendo ello. Sería irresponsable no preocuparse por ciertas cosas. Sin embargo, cuando esa preocupación es asfixiante al punto que domina nuestro pensamiento y ahoga nuestra fe en Dios, y esa falta de confianza desaparece, y el temor se apodera de nosotros hasta convertirse en ansiedad, entonces hay un problema. La preocupación no solo es una corriente de miedo que viaja a través de nuestra mente, sino también de nuestra alma. No solo nos puede afectar físicamente, sino también espiritualmente. Y es contra esa preocupación que el Señor Jesús nos enseña en las palabras que encontramos en este texto leído. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, ¿se han preguntado alguna vez qué es la vida? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa la vida? ¿De qué se trata realmente? O quizás te hayas preguntado cuál es el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Son preguntas un tanto ciertamente filosóficas. Y quizás estamos tan ocupados viviendo nuestra vida que no nos tomamos el tiempo ni siquiera para considerar o encontrar una respuesta a estas preguntas. Y creo que esto sería un buen ejercicio para ti mismo, o tal vez para tu familia también, tratar de responder estas preguntas, pero no con los lentes del mundo, sino a la luz de lo que enseña las Escrituras. Aunque el Señor Jesucristo no nos da una definición de qué es la vida en estos pasajes, sí nos dice que en esta existencia racional que tenemos, en esta dimensión de lo material, de lo físico, hay cosas más importantes de las que preocuparse en lugar de la comida o la bebida o la ropa. La vida que experimentamos en este mundo no se trata de sentirse cómodo encontrando satisfacción o placer en las cosas materiales. Los últimos meses, hermanos, nos mostraron, nos enseñaron, nos indicaron que es más importante el alimento en casa que un celular de último modelo. Que el estar en familia es más importante que pasar 10, 12 o más horas en el trabajo y así ganar más dinero. Nos enseñó que el valor del ser humano no está en comprarse más cosas, en comprarse cosas de mayor lujo para ser aceptado por los demás. Sin embargo, aun cuando nos damos cuenta que la vida, que el comer, que el beber, el vestir, son las cosas más básicas y necesarias para nuestra vida, al final, estas cosas, dice el Señor Jesucristo, no es o no son lo más importante. Y volvemos a la pregunta. Entonces, ¿de qué va la vida? ¿De qué se trata entonces esta existencia racional que tenemos, que experimentamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Por lo tanto, ¿cuál es lo más importante en la vida? Y la respuesta, hermanos, nos provee uno de los catecismos más importantes en la historia de la Iglesia. Y le encontramos más específicamente en la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y la pregunta es, ya muchos de ustedes quizás lo sepan, ¿cuál es la pregunta y por lo tanto la respuesta? La pregunta es, ¿cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito principal del hombre.
Más que comer o beber o vestir o hacer cualquier otra cosa, el propósito principal de nuestra existencia aquí en la tierra es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El pasaje que estamos estudiando, hermanos, está justamente dentro de una serie de enseñanzas que el evangelista Mateo nos hace llegar. Toda una serie de enseñanzas que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y este es conocido como el Sermón del Monte. Esta serie de enseñanzas presentan no solo quiénes son los participantes del reino. Habla en estos capítulos acerca del reino de Dios y nos muestran no solo quiénes son los participantes del reino de Dios, sino que también nos enseñan cómo estos participantes o habitantes del reino de Dios tienen que vivir. Y la manera de vivir en el reino de Dios como habitantes de ese reino nos enseñan a lo largo de estos capítulos es glorificando a Dios y disfrutando de Él. Miren conmigo en el versículo 25, allí mismo. Dice, por lo tanto, el hecho de que el Señor Jesús comience estas palabras indica, con estas palabras, por lo tanto, indica que el mandamiento de no afanarse o no preocuparse es el resultado de lo que viene diciendo anteriormente. En los versículos del 19 al 24, vemos que Jesús está enseñando que los tesoros terrenales son perecederos. Está diciendo que no debes servir a las riquezas en lugar de Dios. Jesús está diciendo que tienes que vivir para el reino de Dios y no para el reino tuyo o de alguien más. Está diciendo que tienes que promover el reino suyo y no tu propio reino. ¿A quién estás sirviendo en esta vida? ¿Estás sirviendo a ti mismo? ¿Estás sirviendo tus propios propósitos o estás sirviendo a Jesucristo y a sus propósitos? ¿Estás acumulando tesoros aquí en la tierra o estás acumulando tesoros allá en el cielo? ¿Para quién estás viviendo? Son estas preguntas que nos llevan a reflexionar a la luz de lo que enseña los versículos anteriores. Así que en los versículos del 25 al 34, el hilo de enseñanza se extiende en estos versículos. Pues si estás viviendo para Dios y para su reino, por lo tanto, dice el Señor Jesús, no te afanes, no te preocupes. Nuestro Señor te dice, no te preocupes ni por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa. Nos llama la reflexión al final del versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta creo que se encuentra allí implícita. Los versículos del 26 al 30 nos presentan justamente dos ejemplos del por qué no debemos preocuparnos. Imagina a Jesús ahí caminando entre las personas, señalando a las aves que están por allí cerca de él. Quizás él está en un campo ahí enseñando a sus discípulos. Imagina a él señalando a las aves que quizás están cerca de él, recogiendo comida del suelo, quizás de los árboles. Además, apuntando allí a las flores que crecen junto al suelo. Quizás estén junto a sus pies mientras él está caminando. Imagínese escena, imagínese además ese baño de sabiduría y belleza que esas personas están teniendo por parte del Señor Jesucristo. Esas personas no habían escuchado nunca antes estas palabras. En primer lugar, entonces, vemos que el Señor Jesús dice que no se afanen, que no se preocupen ni por la comida ni por la bebida. Y les dice, mirad las aves del cielo, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Con esto el Señor Jesús está enseñando que si Dios puede proveer alimento a las aves, ¿acaso Dios no puede proveer alimento para ti? Jesús sí enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios,
a Dios que está en el cielo como a su Padre. Eso nos enseña en el mismo capítulo, en la oración del Padre nuestro, que conocemos como tal. Y enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios de esa manera. ¿Qué implica, por lo tanto, que Dios sea tu Padre y tú su Hijo? Implica que tú eres alguien amado. Implica que eres alguien valioso para Él por cuanto eres hijo por medio de la fe en Jesucristo. Tu valía está en que has sido unido a Jesucristo por medio de haber depositado tu confianza en Él. Solo de esa manera vienes a ser hijo de Dios, porque Jesucristo está en ti. Y por cuanto eres familia de Dios, tu Padre celestial te ama y se preocupa por ti. Entonces, si tu Padre Celestial se preocupa por esas avecillas, ¿acaso crees que Él no se va a preocupar por ti? ¿Acaso crees que Él no va a proveer para ti? Vale decir, hermanos, hasta este punto que Jesús no está enseñando la irresponsabilidad de proveer para tu familia, no está diciendo eso. No dice que ya que Dios es el proveedor, tú te tienes que quedar con brazos cruzados y no trabajarás para nada. No dice eso. Lo que nos está enseñando en estos versículos es que las aves trabajando esperan confiadamente en la provisión del Creador. Si estas aves confían en su Creador, ¿cuánto más deberías hacerlo tú? Recuerda que Él es tu Padre que está en el cielo. Eres valioso para Él por cuanto eres hijo. Y la forma en que nos convertimos en hijos amados, como ya dije, es por medio de la fe en Jesucristo. Solo si confiamos en Jesucristo, entonces seremos incorporados a la familia de Dios y pudiendo ahora dirigirte a Él como a tu Padre, quien te ama y se preocupa por ti. Y por cuanto Él te ama y se preocupa por ti, Él va a proveer para ti. Si se preocupa por las aves y provee para ellas, ¿acaso no eres más valioso que ellas? Ciertamente. Y Él se va a preocupar por ti. Uno de aquellos que entendía perfectamente, y a esto me refiero a un hermano que ya falleció ciertamente hace muchísimos años, uno de aquellos que entendía perfectamente esa realidad de que el Dios Todopoderoso es Padre de todo verdadero creyente, era el pastor Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, pastor bautista inglés del siglo XIX. Él tenía muchas enfermedades y muchas otras cosas por las cuales sufría. Y este sufrimiento le llevaba a una depresión. Si tú conoces algo de su vida y sabes de lo gracioso que era de esa personalidad carismática que él era, uno pensaría, ¿cómo es posible que alguien pueda sufrir de depresión? Pero sí. Charles Haddon Spurgeon sufría de depresión y sufría de muchas enfermedades y tenía muchísimos problemas también en el ministerio. Y en uno de esos tantos episodios lleno de sufrimiento, lleno de depresión, lleno de circunstancias complicadas, difíciles, él oraba de la siguiente manera. Decía él, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y tú cual Padre eres tierno y estás lleno de misericordia. Yo no podría soportar ver a mi hijo sufrir como tú me haces sufrir a mí. Y si lo viera atormentado como yo lo estoy ahora, haría cuanto pudiese por ayudarle. Padre, ¿esconderás tu rostro de mí? ¿No apartarás tu espada sobre mí y me mostrarás una sonrisa en tu semblante? Cierro la cita. Estas son algunas palabras de su oración en medio del sufrimiento, una conciencia clara, vívida de que el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra,
quien tiene en sus manos tanto el bien como el mal, es su Padre. Y con esa reverencia y con esa convicción tan profunda de que el Dios Todopoderoso es su Padre, ora de esta manera. Vuelvo a citar lo que él decía: tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y tú, cual Padre, eres tierno y estás lleno de misericordia. Yo no podría ver a mi hijo sufrir como tú me haces sufrir a mí. Y si lo viera tan atormentado como yo lo estoy ahora, ¿cuánto haría para ayudarle? Padre, ¿esconderás tu rostro de mí? ¿No apartarás tu mano, tu pesada mano de sobre mí y me mostrarás una sonrisa en tu semblante? Una vez más, cierro la cita. El pastor Spurgeon apelaba a lo que la Escritura enseña en el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese es un buen ejemplo de alguien que a pesar de la angustia, que a pesar de la aflicción, a pesar de esos días sombríos, confiaba en un Padre bondadoso que está allí para escucharle y que está allí para responderle. El segundo ejemplo que el Señor Jesús nos señala, que nos apunta, para no preocuparnos en relación a la vestimenta, es cuando Él se refiere a los lirios del campo. Miren allí en el versículo 28, del 28 al 30. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como una de ellos. Piensa en todo lo que tiene que pasar. Piensa en todo lo que tiene que pasar para que se produzca la vestimenta que tú llevas puesta ahora. Piensa en todo lo que tú tienes que pasar para que tú tengas esa vestimenta. Si lo piensas bien, es mucho trabajo, ¿no es así? Pues Jesús dice que los lirios, las flores del campo, no trabajan ni hilan, no hacen nada, pero aún así, y porque el Dios Todopoderoso las viste y las cuida, esas flores se visten con tanta majestad que ni aún Salomón, el hombre más rico de Israel, ni aún con toda esa pomposidad, con toda esa elegancia, ni aún con todo ello, se vistió como alguna de esas flores silvestres. Las flores a las que Señor Jesús se refiere son aquellas flores que crecen en un campo abierto, en campos abiertos, donde Él justamente estaba posiblemente caminando por allí. Y quizás son flores que las personas están mirando, mientras que Jesús les está apuntando, o quizás Jesús las está mostrando. Y esas flores, al crecer en esos campos, entre la hierba, pueden ser arrancadas por las personas, se pueden marchitar por el sol, o pueden ser puestas junto a las demás hierbas en el horno. Y a pesar de todo ello, de esa fragilidad, de esa existencia, Dios las viste y las cuida y las provee de toda esa majestad. Dios, por lo tanto, no tendrá mayor cuidado de nosotros, no tendrá más cuidado de ti, no nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Para que veas que tanto te ama tu Padre, mira a Jesús, mira su sufrimiento, mira la cruz. Dios te ha dado lo más valioso que se puede entregar jamás, y es a Jesucristo. Dios se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo, todo por amor. ¿Acaso no crees que si Él te dio lo más valioso que Dios puede dar jamás, no crees que te puede dar el alimento? ¿No crees que Él te puede dar el vestido? ¿No crees que Él te puede dar las fuerzas? ¿No crees que Él te puede dar un nuevo trabajo? Dios se preocupa más por ti que por las flores del campo. Mira a quiénes se dirige allí en el versículo 30.
al final del versículo 30. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que nos indica esto es que la preocupación es una evidencia de falta de fe en Dios. Hombres de poca fe, no os afanéis. Hombres de poca fe, no se preocupen. La preocupación, por lo tanto, como dijimos, es una evidencia de la falta de fe en Dios. Y no solo eso, sino que a pesar de la poca fe de estas personas, Dios, como buen padre, se preocupa por ellos, a pesar de la poca fe. Hombre de poca fe que me estás escuchando, mujer de poca fe, ¿acaso no eres más valioso que las aves del cielo? ¿Acaso no eres más valioso que las flores del campo? Claro que sí, claro que sí. Por lo tanto, direcciona tu confianza hacia Dios, ponla en Él. No confíes en ti mismo, ni en las cosas que tú puedas lograr, ni en las riquezas que estás acumulando en este mundo. Confía en Dios, que te puede proveer de todas estas cosas que tú necesitas. Dijimos que como creyentes e hijos de Dios por la fe en Jesucristo, venimos a formar parte de la familia de Dios. Venimos a formar parte del reino de Dios. Y como miembros del reino de Dios, debemos de vivir y comportarnos diferentes a este mundo, diferente a los valores de este mundo, manteniendo nuestra confianza no en las cosas de la tierra, sino, dice la Escritura, en las cosas del cielo. Miren conmigo allí el versículo 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que Jesús está diciendo es que si nos afanamos por la comida o la vestimenta o el beber o todas estas cosas, no somos diferentes a los paganos. No somos diferentes al resto del mundo. No te preocupes, dice el Señor Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No actúes como el mundo, no actúes como un pagano. Dios no solo sabe lo que necesitas, sino que es capaz de suministrar todo aquello que necesitas por la abundante gracia de su amor. Si no confiamos en Dios, si no confiamos en su provisión, como dice alguien, venimos a ser como ateos funcionales, que dicen creer en Dios, pero que viven como si Él no estuviera presente, como si Él no existiera. No seas hombre de poca fe. Cuando nos dejamos llevar por la preocupación, nuestra fe es consumida y el miedo se apodera de nosotros. Dios te ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estás llamado a ser una persona fiel, que confíe en Dios, llena de fe, que confía en Él y que confía, por lo tanto, en su provisión. El siguiente texto nos dice que debemos hacer algo más en lugar de afanarnos, que debemos hacer algo más en lugar de preocuparnos. Y dice allí el versículo 31 que seguro lo sabes muy bien y lo tienes grabado en tu mente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este mandato conlleva una promesa maravillosa. ¿Cuál es el mandato? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la promesa, y todas estas cosas, la comida, la bebida, la vestimenta, todo lo que tú necesitas, os serán añadidas. Ahora, este mandamiento que encontramos allí en este versículo
33, este mandamiento no es para ejercitarlo una sola vez y por lo tanto ya no lo voy a tener que, no tener que preocuparme por cumplirlo. Es un mandamiento que demanda una obediencia cada día durante toda nuestra existencia en esta tierra. Esto es, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cada día y todos los días de nuestra vida. Permíteme llamar tu atención con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más buscas en la vida? ¿Qué es lo que buscas primero? ¿Qué buscas ante todo? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir existiendo, a seguir viviendo? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas que haces? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando lo más duro para lograr qué? ¿En qué te estás gastando, estudiando cada día para lograr qué? ¿En qué estás ahorrando tu dinero? ¿Para ganar qué? ¿En qué estás dedicando ahora tu jubilación? ¿En qué estás gastando tu dinero? ¿Qué es lo que buscas primero en la vida? Son preguntas, hermanos, que nos deben llevar a reflexionar. Porque si no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces no estás viviendo para la gloria de Dios. Mira allí en el capítulo 6 a lo que ya nos referimos anteriormente, en la oración del Padre Nuestro. Pero mira específicamente el versículo 11. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antes de pedir por el pan diario, en esta oración que Jesús nos enseña, en esta oración modelo, en la cual nosotros debemos de aprender y crecer, en esta oración, antes de llegar a la petición del pan diario, hay tres peticiones antes. Y es que, primero, que Dios sea santificado. Segundo, que venga el reino de Dios. Y tercero, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Básicamente, en conexión con lo que venimos diciendo, básicamente está pidiendo por las cosas más importantes. Antes de pedir por el pan diario, debemos de pedir por el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestras oraciones cada día, si nos alineamos a lo que Dios nos enseña, es que Dios sea santificado, que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad, así en la tierra, así en el cielo, como en la tierra. Son las cosas que debemos estar buscando cada día de nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, y luego todas las demás cosas os serán añadidas: el pan diario, la bebida, el vestimento, la vestimenta. Dije anteriormente que estos tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en Mateo, son conocidos como el Sermón del Monte. Además dije que en estos capítulos se nos enseñan quiénes son los miembros del reino de Dios y lo que se espera de ellos. Y estamos viendo algo de lo que se espera de ellos. Pero mira allí en el versículo 6 del capítulo 5. Mira en el capítulo 5 del versículo 6. Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una de las características de un miembro del reino de Dios es que tiene hambre y sed de justicia. En otras palabras, busca la justicia, vive la justicia, desea la justicia de Dios. Déjame decirte que si no estás orando por el reino de Dios y su justicia, que si no estás buscando el reino de Dios y su justicia, probablemente no seas parte del reino de Dios y no seas
hijo de Dios y no tengas el perdón de tus pecados y sigas estando bajo condenación. Busca a Jesucristo, por lo tanto. Abraza esa justicia perfecta que Jesucristo alcanzó en su primera venida y confía en Él. Dios te da esa justicia perfecta si solo confías en su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. Como parte del reino de Dios, quizás te has encontrado que buscando el reino de Dios y buscando su justicia, has tenido que sufrir. Porque buscar el reino de Dios y su justicia muchas veces puede llevar a encontrar conflicto, encontrar adversidad, encontrar dificultad, incluso encontrar persecución. Quizás lo estás sufriendo ahora mismo. Quizás has tenido que dejar trabajos que podías haber ganado, en los cuales podías haber ganado más, o que podría haberte puesto en una mayor aceptación. Pero no lo has hecho porque has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Quizás estás pasando dificultad económica, quizás te han menospreciado, quizás estés sufriendo físicamente, quizás has perdido amistades, quizás se han burlado de ti, en tu centro de estudios, en tu barrio, en tu trabajo. Pero piensa esto. ¿Quién te dice que busques el reino de Dios y su justicia? ¿Quién te está diciendo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Quién te está diciendo? Así es. Te lo dice el Señor Jesús mismo. Te lo dice alguien que pasó dificultades y persecución. Te lo dice alguien que pasó hambre física y desnudez. Recuerda que Jesús no era adinerado, que Jesús era pobre a lo largo de toda su vida. No tenía dónde recostar su cabeza. Te lo dice el Señor Jesucristo mismo. Aquel que buscando el reino de Dios y su justicia fue colgado en un madero. Aquel que buscando el reino de Dios y su justicia fue puesto en una vergonzosa cruz. Y no solo lo fue para nuestro Señor Jesucristo, también lo fue para nuestros héroes de la fe. Lo fue para Pablo, tuvo que morir buscando el reino de Dios y justicia. Lo fue para Pedro, lo fue para Juan, y lo sigue siendo para muchos cristianos perseguidos alrededor del mundo. Y seguramente lo es para ti. ¿No es así? Seguramente estás buscando el reino de Dios y estás siendo parte del reino de Dios y su justicia y estás sufriendo allí. Que vives el cristianismo para la gloria de Dios. Pero aún así, a pesar de tu sufrimiento, sabes y debes seguir confiando en Él. Debes seguir confiando en que Él te va a cuidar, que Él te va a fortalecer y que te va a enviar ayuda de lo alto. Así como Jesucristo confió en que su Padre le iba a socorrer. Así debes confiar tú. A pesar de lo que cueste buscar el reino de Dios y su justicia. Mira allí el versículo 34. Dice la Escritura, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Recuerda que Jesús dice estas palabras. Él sabía cuál era su misión aquí en la tierra. Él sabía lo que tenía que padecer, lo que el Hijo de Dios, lo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Pero con todo ello nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Seguramente tienes muchísimos problemas ahora, pero recuerda, dice Jesús, no te preocupes por el mañana, no te preocupes, confía en Dios, no dejes que el miedo consuma tu fe, confía en Dios, confía en tu Padre Celestial quien te ama, confía en tu Padre que se preocupa por ti, confía en que Él suplirá todo lo que necesitas,
Confía en Él. ¿No eres más valioso que las aves del cielo, que las flores del campo, o que cualquier otra cosa? Eres su hijo. Confía en Él. Y para ir terminando, escucha lo que el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Seguramente estás pensando ya en los textos que he de leer. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? Ora. Vuélvete a Dios en oración. Él te proveerá la ayuda que necesites a su tiempo, pero hazlo con acción de gracias, hazlo con alabanza, hazlo con gozo en la bondad de Dios que Él te da, que Él te brinda cada día. Si estás preocupado por el mañana, si estás preocupado por el futuro, si estás preocupado por las circunstancias que estás atravesando, recurre a Él y ora, y Él te proveerá lo que necesitas. Y el resultado, de hecho, de orar a Dios, esperar en Dios, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda capacidad de entender, guardará tu corazón y mi corazón, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te canses de buscarlo, no te canses de buscar su reino y su justicia. Sigue esforzándote para trabajar en este maravilloso reino y su justicia. No te preocupes, pues Él cuida de ti. Pues Él tiene cuidado de ti. Y Él va a proveer todo lo que necesitas según las riquezas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de toda consolación, no hay palabras suficientes para poder describir cuánta consolación nosotros encontramos en ti. No hay palabras suficientes para poder comunicar cuánto amor tú nos tienes y cuánto tú como Padre se preocupa por nosotros. Oh Padre, yo te ruego que a pesar de esa falta de palabras, Señor, que a pesar de esta carencia de palabras, Señor, tú comuniques por medio de estas palabras el mensaje que tú nos traes en esta mañana a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, que hables a nuestros corazones y que obres de tal manera en nuestras vidas que nosotros no seamos más hombres de poca fe. Que luchemos con nosotros mismos, con nuestros temores y nos aferremos a tu palabra, que nos aferremos a tus promesas, que nos aferremos, Señor, a tu voluntad. Obra, Padre, en medio de tu iglesia y fortalécenos. Llanos hombres dignos de alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Padre, sigue obrando en estos cuerpos débiles. Sigue obrando, Señor, en estas mentes frágiles. Sigue obrando, Señor, en nosotros a pesar de ser hombres y mujeres de poca fe. Sigue obrando en tu iglesia para que tú seas el glorificado, tú seas el exaltado. Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos permites escucharte y nos permites encontrar consuelo en ti. Obra en tu iglesia, obra en todos nosotros, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Evair. Gracias por el mensaje. Sigamos confiando en el Señor. No nos preocupemos tanto, más bien que nuestra fe crezca en Él. Y vamos a orar en estos momentos por los diezmos y ofrendas. Vamos a orar, por favor. Amado Señor,
siempre agradecidos, Padre, porque podemos llamarte Padre, porque podemos confiar en ti a pesar de las circunstancias, de todo aquello que tú permitas que suceda, porque tú tienes un plan perfecto para la vida de cada uno de tus hijos. Padre amado, te suplicamos en este tiempo por los diezmos y ofrendas para tu iglesia, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, el querer dar y ofrendar con cariño, con amor, con alegría para ti, Señor, porque es para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hermanos, damos gracias a Dios en este día y en esta mañana por la predicación de su palabra. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Él es el que nos va a fortalecer y nos va a ayudar en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Gracias también por la lectura de su palabra. Sabemos que a los varones que son fieles, Dios siempre los libra, los protege. Y sigamos confiando en Él, hermanos. Les invito a orar ahora para dar por concluido este servicio. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú las guardes en nuestros corazones, que la apliquemos a nuestras vidas, Señor. Que tengamos nuestros ojos puestos en ti, que andemos en fidelidad, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. También te damos gracias por tu provisión, por tu cuidado. Gracias por que tú nos perfeccionas día a día, mi Señor. También te agradecemos en esta mañana porque has cuidado, Señor, la salud de tu siervo, el pastor Adiel. Suplicamos, Señor, que lo sigas cuidando, que lo sigas protegiendo. Pedimos que te des, Señor, salud completa, Señor, en este problema físico que tiene. Gracias también, Señor, porque nos hemos podido reunir a través de esta plataforma, Señor. Sabemos que en tu tiempo tú permitirás que podamos estar congregados juntos físicamente. Y Padre, gracias también por tu cuidado y tu protección en este día. Cuídanos, Señor, en el resto de la semana y ayúdanos a andar, Señor, en fidelidad para ti, para tu gloria y honra, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.